En Radio Libertad presentamos Psicotema Perú, una nueva propuesta radial para orientar a la comunidad en salud psicológica. Un nuevo reto de orientar a las familias a vivir mejor. Psicotema, un programa producido por el Consejo Directivo Regional 1 Lima y Callao. 1:12 p.m. Buenas tardes a todos los que nos siguen a esta hora, siempre de 1 a 2 de la tarde. Gracias por estar aquí con nosotros. Realmente satisfechos de poder continuar al frente de Psicotema y poder seguir haciendo estos programas que son tan útiles para toda la familia, porque no solamente nos sigue la comunidad psicológica, sino también personas que desean mejorar justamente su salud emocional en estos momentos en que seguimos difíciles por la pandemia, quizás algunos acostumbrados, otros todavía. Para todos nos ha afectado esta situación de pandemia que ahora atravesamos con esta segunda ola, y encima se nos viene el temor de iniciar en una tercera ola. Entonces, la necesidad siempre de poder contar con programas donde podamos nosotros fomentar la salud mental de todos. Gracias una vez más a la comunidad psicológica que siempre nos sigue a través del programa Psicotema Perú y a nuestros oyentes fieles siempre de Radio Libertad en los 820 de la AM, a quien agradecemos por estar con nosotros. Ya son 2 años aquí. Y bien, hoy con un tema especial que es para los padres y los que no son padres también y que están interesados en tener sus hijos y en saber cómo poder formarlos y cómo poder comunicarse mejor con ellos a toda edad, ¿verdad? Y tenemos a nuestros invitados, a quienes psicólogos especialistas en el tema, a quienes desde ya agradecemos por su participación. Está con nosotros la psicóloga Milagros Guardia Nanetti, ella es psicóloga clínica, educativa también, y el psicólogo Oscar Bedregal Utrilla, él es psicólogo especialista en la etapa de la vida adolescente, entre otras importantes experiencias que tiene el doctor en la psicología educativa. Buenas tardes a ustedes. Buenas tardes, Jenny. Buenas tardes, doctor Bedregal. Es un gusto acompañarlos en esta tarde, poder compartir estas experiencias de tanta necesidad para la salud mental y también, bueno, llegar a tu público oyente para aportar de manera significativa con un granito de arena a través de nuestro expertise. Gracias. Muy buenas tardes. Con esta lujosidad nuevamente volver a Psicotema Perú. Gracias por la oportunidad de comunicar, saludar a la doctora Milagros Guardia, que bueno, nuevamente nos encontramos en un espacio de difusión y qué alegría saber que seguimos proyectando salud psicológica para la población peruana. Bien, y con el tema de hoy, es un tema nada fácil, ¿verdad? Porque para quienes somos padres, en todas las etapas de nuestros hijos siempre es necesario, la comunicación es básica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estaría fallando para empezar este diálogo con estos dos especialistas? ¿Qué es lo que estaría fallando en la comunicación entre padres e hijos en esta época de pandemia, donde a todos nos ha cambiado la vida? Y por más que ya hemos tenido la experiencia, si se puede decir, de 1 año en que hemos vivido toda esta situación complicada, ahora estamos en el nuevo año, 2021. Sin embargo, todavía hay muchos problemas en el hogar, con los padres, con los hijos, que quizás sea por la misma situación en la que nos encontramos de pandemia, ¿no? Podría empezar con la licenciada Milagros Guardia. Con mucho gusto, Jenny. Deseo comentarte al respecto lo siguiente. Tenemos que aprender a forjar estrategias que nos ayudan a acomodarnos a cada momento crítico que al ser humano le va a tocar vivir. Hoy nos enfrentamos a la pandemia. Sí, nos ha agarrado de manera abrupta, con tanta ansiedad provocada de por medio, con tantos temores, pero hasta hace 1 año atrás, a lo que hoy nos toca vivir, al menos ya sabemos cómo podemos ir llevando o qué cambios dentro de nuestra dinámica familiar se vienen presentando. En ese sentido,
Y creo que desde un contexto en donde ni siquiera hay la necesidad de hablar de pandemia, es importante cómo como padres vamos a poder asumir desde la llegada al mundo de un nuevo ser, de un nuevo integrante de la familia, nuestro propio rol. Es decir, si nos abocamos hacia mirar un poco la consolidación de una familia, esto implica que a través de la formación de la pareja van a generarse nuevos roles con la llegada de un ser, con la llegada de un miembro. Esto de por sí ya es un traspaso, de por sí ya es un proceso que necesita nuevos cambios y que nuestro sentido de adaptación actúe de la mejor manera posible. Van a cambiar los roles, la interacción entre pareja, que es tan vital para poder mantener este nexo de comunicación en nuestro nuevo rol como padres, también necesita mantenerse firme. Y a la par, ¿cómo es que vamos a distribuirnos en el proceso de generar a este niño una vida en donde se aboque hacia conductas y normas dentro del hogar? Es decir, cómo a un niño que viene tan libre y que de por sí su proceso de aprendizaje desde muy pequeñito va a ser el descubrir el mundo de manera libre. ¿Cómo voy a irlo abocando hacia que tenga nuevos aprendizajes y genere hábitos que le van a ir sirviendo para consolidar más adelante nuevos aprendizajes como tal? Entonces, no solamente es la interacción que podemos tener con el niño, yo rescato mucho, y no sé si el doctor Bedregal también secunde la idea, esta comunicación y conexión que se tiene que establecer como pareja creo que es importante y vital en la consolidación de aprendizajes y hábitos que van a ayudar al niño desde muy pequeñito y que son la base de lo que van a ser posiblemente las normas que lo rijan en la etapa adolescente y más aún en la etapa adulta. Entonces, rescato un poco esta idea con respecto a esta primera parte, Jenny. Interesante, doctora. Es decir, bueno, a los chicos, por lo que usted nos decía lo último, y quiero preguntarle al doctor Bedregal, a los hijos entonces siempre se nos dice desde la base tenemos que empezar. Si no le educaste desde chico, va a ser bien difícil. Incluso hasta nos marcan edades, ¿no? Si hasta los 11, 12 no se formó bien, ya no tiene solución. Queremos que nos hable de esto el doctor Bedregal, por favor. Bueno, anteceder la gran merecida posición de la doctora Milagros, ¿no? Bueno, estamos ante una realidad, y lo sigo diciendo siempre en los medios de comunicación, ¿no? Una realidad que nos llegó y nos cambió la vida, ¿no? Entonces, yo sí quiero tener un punto funcional primero con las familias que hoy nos están escuchando. Comprender, ¿no?, que este proceso no es fácil y tenemos que trabajar mucho la tolerancia a la frustración y saber de alguna u otra manera que si antes de la pandemia nosotros luchábamos, porque siempre hay que ser también muy sinceros, siempre nosotros estamos con este cliché de llegar a ser la familia perfecta o ser la familia feliz, ¿no? Y verdaderamente tenemos que pisar tierra, porque el ser familia es un proceso de aprendizaje y construcción. Y el tema de formar hijos es un reto a diario. Nosotros día a día conocemos a los seres humanos que estamos formando y verdaderamente esta etiqueta que acabas de mencionar, amiga Jenny, es en realidad una característica muy, muy coloquial que la podemos escuchar. Y verdaderamente a veces dicen, no, sí, hasta cierta edad puedes formar y todo ello. Si bien es cierto, a nivel teórico tenemos constructos que nos brindan cierta condición de cómo nosotros vamos formando aprendizajes, cómo nosotros vamos formando patrones de conducta, pero también tiene que ver mucho la manera como tú llegas en el momento y la manera también como tú haces este feedback psicoafectivo que pueda desarrollar en nuestros hijos ese vínculo entre padre y madre, ¿no?
Un tema de los problemas que antes se veía en pandemia y que ahora se han agudizado terriblemente es el tema, pues, de decir, pero yo trato de acercarme a él, trato de jugar con él, trato de conversar con él, pero no tengo respuesta. Y al ver ese concepto de no tener respuesta, pues me siento en mi silla, cruzo mis brazos y me pongo a llorar y no hago absolutamente nada. Pero bueno, pero acá nos olvidamos de algo. Ahora en esta pandemia, el padre y la madre de familia tienen un nuevo reto, porque nos encontramos en una olla a presión, mi querida licenciada. Nos encontramos en una olla a presión, en una posición donde ahora nuestros hijos, quienes son niños y quienes son adolescentes, porque hablar de adolescencia es hablar de otro punto, pues nos amerita tener un nuevo performance para poder llegar a ellos. Pero también a eso colócale el padre y la madre que ahora también tiene que salir y dejar a sus hijos, porque tenemos que también ser realistas, ¿no? Habrá un sector que está haciendo home office en casa, pero hay otro sector que está saliendo. Y esos nenes ahorita están jugando en las calles, sin mascarilla, muchos de ellos, Sí, ¿no? sí. Están jugando en las calles, están saltando, algunos están expuestos, ¿no? Porque a veces están las personas que pueden cuidar, que es el tío, la tía, y que de alguna otra manera a veces conversaba con una paciente que me decía, yo le estoy pagando 10 soles diarios y ya me está haciendo problemas, o sea, tampoco están como que contentos con los que les pagan, entonces tampoco hay la autoridad o la responsabilidad de someterse a esa referencia. Entonces ya te imaginas que no hay un vínculo reforzador en cómo cuidas a ese niño que te lo están dejando. Entonces, dentro de esa referencia, yo determinadamente pienso de que esta pandemia nos está generando que en automático generemos un proceso de planificación 360 grados, pero eso sí, y escúcheme, el padre y la madre esta tarde, perdón, no nos pongamos las etiquetas y no nos frustremos, porque tenemos nosotros que replantear de cómo vamos a aterrizar a ellos, porque aquí también la idea, amiga Jenny, mi colega, la doctora Milagros, está el concepto y el objetivo de que nuestros hijos tampoco se trastornen. Porque si a eso le podemos meter también otro detalle, el consumo ahora de videojuegos en casa. Sí, es un tema también, doctor. Entonces hay una multifuncionalidad de acciones que se van a generar en ello. La violencia, también estoy viendo por ejemplo casos también de violencia donde de repente ya hasta los nenes los dejan con los abuelitos. Hay que también marcar algo muy importante y en esta vocería quiero expresarlo. Hay que saber de que hay cierto marco de tolerancia según edades con etapas de vida. O sea, imagínate tener a una abuelita por ejemplo, de 70 años cuidando a un adolescente de 11 o a un tío de 45 años o 50 años trabajando con un niño de 7 años. O sea, son situaciones que tenemos que tratar de enmarcarlas y sobre todo no tampoco generarlas como decir, ¿ahora qué hago? ¿No? Sino ver cómo planifico. Psicóloga Milagros Guardia, ¿cuáles son los problemas que usted ve que se están presentando en estos tiempos de pandemia? El doctor Utrilla nos ha narrado todos los factores que influyen por esta coyuntura en la que estamos viviendo. ¿Y qué problemas está viendo usted? ¿Qué situaciones se están presentando? Depende de acuerdo a los casos que atiende usted, tanto de niños como adolescentes, en las familias, ¿no? En las familias de hoy. Las familias de hoy experimentan prácticamente los mismos problemas del proceso de crianza de los hijos, pero en un mayor nivel de intensidad. Y ante esta sensación de crisis y no saber qué hacer, pues se sienten más desprotegidos y sin las estrategias que pueden necesitar como padres para enfrentarse a esta intensidad de los problemas. ¿Qué dificultades se suelen presentar en los niños hoy por hoy y desde siempre? El tema del manejo de las conductas inadecuadas sigue siendo un tema que se presenta hoy en pandemia.
hay momentos en los adolescentes o en otros grupos etarios en donde también hay episodios depresivos. La ansiedad como tal se ha disparado completamente, pero si llegamos al punto respecto de la ansiedad, creo que no solamente se lleva a nivel de una tendencia genética, esta reacción ansiosa, sino también de un modelaje dentro de casa. Es decir, cómo proyectan los adultos el vivir este contexto pandémico, ya que, como tal, también podemos copiar o podemos asimilar este modelo de temor, de miedo, de reacción ansiosa y tenerlo como una respuesta propia en los niños. Asimismo, la agresividad, la rebeldía, la falta de control de impulsos, como le digo Jenny, no son nuevos para nuestra intervención psicológica, pero sí se han intensificado. Y tengo al papá, tengo a los padres de familia que hoy por hoy, con la crisis encima, no saben qué hacer. Si antes necesitaban un direccionamiento psicológico, hoy no saben qué hacer. Y no obstante, es importante evaluar y considerar todas las realidades socioculturales a las que estamos enfrentándonos. Es decir, el sector AB no va a tener los mismos problemas de interacción con sus niños que lo puede tener un sector E o un sector más pobre. Tienen otras necesidades en las cuales la modificación de conducta o la rebeldía de mi hijo o la crianza de mi niño no es tan importante como el sobrevivir en el día a día. Y por ende le presto menos foco de atención hacia el poder abocarnos hacia manejar esta realidad o como padres ser conscientes. Hablemos en este contexto de familias lo más funcionales posibles. ¿Y qué pasa con las disfuncionales? ¿Qué pasa con aquellas familias monoparentales que se enfrentan a que finalmente el niño no tenga con quién quedarse en casa? O tal vez tenga papás que se distribuyen la crianza o el estar con ellos en algún momento y este niño termina de casa en casa. Es decir, son contextos diferentes que tienen manejos diferentes y que tienen afectaciones diferentes también. Por ende es importante que se pueda orientar hacia buscar el trabajo lo más en equipo posible, hablando un lenguaje común. No dejemos, porque bien lo decían las abuelitas, la sociedad es la madre de todos los vicios, entendiendo ese término como tal, como la falta de actividades que le puedas indicar al niño, desde las más pequeñitas, que lo relacionen en su rol como hijo dentro de un hogar. Ayudar a mamá a poner los platos, ayudar a mamá a poner la mesa, alguna actividad que puedan compartir como grupo familiar. Es decir, y que tenga horarios para todo. No necesitamos limitar tal vez alguna actividad que le guste hacer, pero sí plantear horarios, porque de esta manera también trabajo su proceso de adaptación a las normas, que como tal es lo que nos rige como parámetros hacia dónde orientarnos. Sin estas, ni siquiera tendríamos la forma de saber cómo llegar ni a dónde, ni qué nos espera más adelante. Por ende, esta sensación de ahogo, de frustración, de no saber qué hacer, de un miedo descontrolado a nivel irracional, nos va a seguir involucrando, nos va a seguir hundiendo en esta situación de crisis, de ansiedad, de no saber qué hacer, y por lo tanto llevarnos a finales inesperados, ¿no? O a conductas riesgosas, como bien lo podía referir hace un momento el doctor. El dejar a los niños tan libres, si a muchas personas, a muchos peruanos nos cuesta todavía entender que estamos en un proceso de pandemia y necesitamos cuidarnos a nosotros mismos para cuidar también de nuestra familia, ¿qué estamos enseñándole nosotros a los niños al dejarlos libres, al acomodarnos y sacar un poquito el cuerpo de la responsabilidad de la crianza dentro del hogar? Porque hoy estoy obligado a quedarme con mi niño dentro, porque no lo puedo sacar muchas veces, y opto porque, bueno, salga un ratito al parque con la excusa de que también se tiene que airear un poco. Entonces, finalmente es cómo voy a asimilar mi rol a nivel completo y cómo mi interacción como padre también va a involucrar el impacto en mi niño y cómo va creciendo y formándose dentro de su contexto social. Gracias. Mire, yo noto mucho esto de los padres, ¿no? Y lo que mencionaban ustedes, el rol de los padres, me refiero, que
El formar una familia es un aprendizaje y creo que estos tiempos de pandemia también son un aprendizaje para nosotros, los padres, y para quienes tienen a su cargo a los chicos, ¿no? Porque realmente es algo nuevo y algo por lo cual estamos padeciendo, estamos viviendo momentos difíciles, tal vez uno más que otros, pero a todos nos ha afectado y somos los padres los que estamos afectados. Entonces, si nosotros estamos acomodándonos, aprendiendo, luchando con esa situación, imagínense los chicos. Ahora, si nosotros estamos afectados como padres, ¿cómo podemos proyectar a nuestros hijos una mejoría, una estabilidad emocional? ¿Cómo lo hacemos? Creo que ahí viene mi pregunta para el doctor Beregal. ¿Cómo ayudarnos nosotros mismos? Porque considero que somos nosotros los primeros en hacerlo, ¿no? O sea, depende mucho de nosotros. Claro. Mira, Jenny, antes de remarcar esa pregunta, aprovecho el espacio porque también hay que aquí identificar algo muy interesante. Ya empezó el año escolar a nivel nacional, Sí, ¿no? justo vamos a hablar de Y eso. sabemos muy bien de que ahorita hay un sector todavía de la población peruana, en este caso de niños y adolescentes, que todavía está en un proceso de adaptarse a esta nueva modalidad virtual. Hay que también allí ser muy objetivos y dentro de este espacio radial y comunicar los colegas que nos están escuchando, también comprometernos en ver de qué manera asistimos a las instituciones educativas a generarles todo un asesoramiento, porque desde mi bancada personal identifico de que se dan muchas carencias también. Entonces esas carencias se están presentando también que muchos docentes no están generando el propio control con los niños ni el propio control con los adolescentes. Entonces nosotros, los que somos llamados a poder operativizar y darle una atención de soporte de calidad, que somos los psicólogos y las psicólogas de nuestro país, ahí tenemos una labor funcional, ¿ya? Porque hay un detalle también. ¿Qué es lo que pasa cuando el padre de familia siente de que el docente le pasa la labor a ellos y de alguna otra manera el docente tiene la característica de decir, ¿no? Ustedes son el primer pilar de trabajo con sus hijos. Y los padres dicen, pero yo estoy en estas circunstancias. Entonces la pelota se tira de un lado hacia el otro. ¿Y cómo queda ese menor? ¿Cómo queda ese adolescente, ese niño puber y adolescente? Entonces ahí tenemos un reto, nosotros los psicólogos, que tenemos que llegar como un extintor para poder apagar ese incendio que mañana más tarde va a tener una repercusión. Nosotros estamos, y yo estoy a la espera, cuál va a ser el resultado del Minedu, de la experiencia del aprendo en casa, que de alguna u otra manera desde un objetivo netamente científico y de investigación, vamos a tener ahí resultados bien interesantes y allí el Colegio de Psicólogos del Perú va a tener que aplicar una vocería importante porque allí sí es poner en alto que no es nosotros los psicólogos necesitamos también participación en educación. Y esto será pues de repente será un motivo para que se presente una reflexión y esa reflexión sea mañana más tarde la toma de una buena decisión a nivel de políticas de salud psicológica en nuestro país. Ahora, respondiendo tu pregunta, yo catalogo para esta intervención 7 puntos importantes. Bueno, si están los padres de familia tomen nota. Primero, nosotros tenemos que tener pasión, porque trabajar un nivel de trabajo con nuestros hijos, tanto niños, púberes y adolescentes, es tener pasión. Si yo no tengo pasión por lo que necesito hacer, entonces, ¿cuál es mi eje motivacional? Pero la motivación va de la mano ¿con qué? Con el propósito.
Entonces tú tienes que tener propósito de vida. ¿A dónde apuntamos con nuestros hijos terminando esta pandemia? Porque esta pandemia para las familias es un reto y es un cambio de 360 grados, donde no solamente estamos trabajando con nuestro aspecto personal, sino también estamos trabajando con aspectos neurofuncionales, porque tenemos a la amígdala en su mayor efervescencia, tenemos al cortisol en su mayor efervescencia y tenemos a la hipervigilancia arriba y abajo. Entonces vamos a tener que luchar contra ese prospecto, la pasión. Otro punto importante es tener la sensibilidad. Ahora, sensibilidad, ¿por qué? Porque sabemos muy bien que estamos ante condiciones muy, pero muy intensas, muertes, procesos de duelo, y esa sensibilidad también tiene que aterrizarse, porque a veces hay procesos de duelo donde el padre ya no puede más y a veces el referente es su hijo adolescente y los adolescentes dicen, psicólogo, tengo a mi padre llorando todo el día y tengo a mi madre contándome todos sus problemas porque desde el fallecimiento de mi abuela o desde el fallecimiento de mi tío, de mi tía, estamos con este referente. Hablando todo el día de eso. Entonces, hay un tema también de sensibilidad. Pregunta, y seamos claros, ¿esto los manejan los docentes? O sea, por eso para mí es importante el papel del psicólogo. Y acá los colegas que están escuchando esta transmisión y quienes practicamos educativa, y no necesariamente, pues ya basta también con las etiquetas. Yo soy organizacional, yo soy clínico, yo soy comunitario. Basta, señores. Estamos ahorita en una posición de asumir las riendas y sacar un poco los marcos de especialidad. Estamos entrenados y preparados académica y científicamente en asumir un papel de intervención en primer auxilio psicológico. Porque esto es un tema real, sensibilidad a la realidad. Otro tercer punto más, sumado a estos dos, la curiosidad, mi querida amiga Jenny. Empecemos a ser curiosos. ¿Y sabes lo que te da la curiosidad? ¿Sabes lo que nos brinda la curiosidad, Padre y Señor mío? Que nos da ese bichito de poder explorar bien. Explorar lo que pasa por nuestros hijos. Ahora, por ejemplo, hay un tema también que se está presentando, ¿no? Los padres quieren descargar ¿cómo se llama? Quieren descargar el estrés, de repente echándose en su sillón, agarrando el celular, empezar con todo el proceso de tactilomanía, y de repente al nene ya lo deja, porque tenemos que también ser realistas, tenemos aquí ya a una nueva generación de nativos digitales, ¿no? Y como son nativos digitales, ellos están conectados a lo suyo. Entonces nosotros tenemos también que ser muy curiosos para saber cómo nosotros adaptamos a eso. Y no nos quedamos en nuestra zona de confort diciendo, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer acá? Entonces, eso es otro detalle que también asumo. Otro punto importante sumado a la curiosidad es aprendamos a ser creativos, aprendamos a ser innovadores. Porque el padre de familia, cuando antes de la pandemia, ¿acaso era creativo? Transfórmate. Doctor Oscar, yo le doy un abrazo a mi, ¿cómo se llama? A mi hijo, y le dijo, te quiero mucho, hijo. No, pues, sé creativo. Si tienes que ponerte una nariz, si tienes que salir, si tienes que interactuar, transformarte con él, entrar con él. La multifacetada va a ser muy importante, porque de lo contrario, con esta nueva generación, no vas a poder. Entonces, la innovación y creatividad es importantísima. Ahora, acá hay otro trabajo, porque si el padre y la madre de familia le cuesta salir de esa caja, entonces ahí está el trabajo de nosotros, los psicólogos y las psicólogas, de generar un nuevo performance. Y no solamente eso, el otro punto es la flexibilidad y adaptación. Ser flexibles, también aprendamos a ser flexibles. Para nuestros hijos no es natural haberlos arrancado de los recreos, haberlos arrancado de sus clases de educación física, haberlos arrancado de sus talleres de teatro.
A todos los profesores de las mujeres que he capacitado, carambas, he tenido que tener con ellos momentos críticos interesantes y derramamiento de lágrimas. Porque sinceramente, esto que empezó el 15 de marzo del año 2020, Sí. nos cambió la vida. Sí. Y este tema de flexibilidad y adaptación es un reto del día a día, del sabernos que nos levantamos y qué cosa, encontrar 4 paredes, llegar a una máquina y perder esa parte tan inspirada que es el tema de lo social en la composición que nos hablaba el gran Víctor Emil Frank, en la composición del ser humano de ser biopsicosocial. Entonces ahí tenemos que aplicar este punto. Y finalmente, el análisis crítico. Seamos serios, nunca es tarde para ser serios. El análisis crítico. Empecemos nosotros como padres de familia, como madres de familia, a tener análisis crítico de la realidad, a poder también nosotros empezar a culturizarnos, a generar hábitos nosotros como padres de lectura, de atención, porque este nuevo modelo nos da esa exigencia. Y vamos a la población que requiere esta atención, porque también tenemos que ser realistas, no puedo vivir en una burbuja. En el análisis crítico también nosotros tenemos que atender una necesidad, nosotros como profesionales. Y qué bueno, y qué buena noticia, y felicito una vez más la gestión de mis grandes colegas voluntarios. La vez pasada te escuchaba rápidamente un programa, tenías a 2 colegas, una de ellas una gran amiga mía, y verdaderamente pues valorar ese momento que se les da a los colegas para activar. Sé que de repente muchos pueden hasta criticar el voluntariado, pero carambas, nadie nos va a negar que lo más riquísimo que nosotros como profesionales podamos obtener es la praxis. Y es lo que nos va a mantener sólidos en la ejecución de la propia labor científica que compartimos. Entonces, este análisis crítico de la mano con la confianza y seguridad, básico, mi querida amiga Jenny. Gracias. Bueno, gracias, he tratado de darte esta consecuencia para todo el público de padres que nos escucha. Espero que hayan tomado nota de estas consideraciones. Estos 6, 7 pasos importantes, ¿no? Para tomar muy en cuenta, doctor. Así es. De hecho, yo podría agregar, colega, un punto importante también al gran aporte que has hecho, y que es enfocarnos hacia ser empáticos. Empático en mi rol como padre, para entender que yo también pasé por la etapa de adolescencia, tuve las mismas dudas, los mismos conflictos, las mismas dificultades a través de la falta de esas habilidades sociales, las mismas inquietudes en tu rol de género, mejor dicho, tu identificación sexual tal vez. Todas esas dificultades las he tenido yo como cuando me tocó ser adolescente. ¿Qué mejor como padre entender por los conflictos que pasa hoy mi hijo, que acordándome lo difícil que fue también en ese momento para mí? Y en este momento de pandemia, ser empático para conmigo mismo, como un ser humano que también es vulnerable. A veces como papás o como hermanos o como hijos nos ponemos esta coraza en decir, no, como yo soy la cabeza, como yo tengo una funcionalidad dentro de la familia, no me puedo romper, no me puedo quebrar, y busco que este sea siempre mi forma de interactuar en la sociedad, en los diversos roles que tengo. No, somos seres vulnerables, somos seres que también nos duele, tenemos el derecho de sentirnos mal, de expresarlo, de llorar, de sentirnos un día impotentes, pero la oportunidad para sabernos autodireccionar y decir, ok, vamos a levantarnos, necesitamos actitud y salir un día a la par. Hoy estamos luchando contra una batalla en donde la victoria es algo acumulativo, un día a la vez. De esa forma podemos ir llegando más lejos, ¿no?
¿Y cómo aprovechar ese día a la vez? Así es, así es. ¿Cómo aprovechar ese día a la vez del que usted nos habla? Porque mi interrogante iba a estas limitaciones que tenemos hoy, que incluso ya se ha dado cierta flexibilidad, porque ya no estamos en una cuarentena total. Hay salidas donde uno puede ser creativo, de alguna manera salir con su niño, siempre controlándolo con los cuidados de prevención, pero quizás en los niños un poquito más grandecitos y en los adolescentes, ¿cómo hacer bueno, ese es el tema de la comunicación, pero cómo hacer con esta situación en la que estamos refiriéndome a que no podemos ir, por ejemplo, a un día de playa, no podemos salir al campo, ¿no? Lugares donde se puede hacer recreación, ¿no? Estamos realmente limitados porque, como bien lo dijo el doctor Bedregal, pues somos seres sociales y pues hemos quitado a nuestros niños y adolescentes esa parte tan importante que por eso es que van a la escuela, ¿no? Justamente para la interacción social. O sea, es realmente frustrante, ¿no? Si cabe la palabra. ¿Cómo hacer, doctora? Pues Jenny, de diversas formas. Y rescato un punto súper importante que mencionó hace un momento el doctor, y que es llamarnos hacia la creatividad. El niño es un ser que no necesita de un carro de último modelo, que puede ser manejado con control remoto, para que una sencilla tablita con 2 rueditas que le pueda poner bajo su imaginación y creatividad sean el juguete más placentero, el distractor más motivador. Es decir, puede hacer que esa pequeña tablita se convierta primero en un carro y luego en un avión y luego en un submarino. Entonces, la creatividad es una herramienta súper importante que hoy por hoy necesitamos usar. Tenemos tal vez espacios en el hogar, generemos cosas que hace tiempo no se hacen. Hoy vivimos una realidad en donde muchas cosas están tecnologizadas, pero ¿y qué tal si nos acordamos? Sí, ¿qué tal si nos acordamos un poco de cuando nosotros éramos niños? De los 70, cuando había otro tipo de juegos, desde las chapadas, kiwi, no sé, descubrir quién miente en un juego, es decir, el ludo, ¿no? El ludo, damas, o sea, todas estas cosas que se han ido perdiendo en el tiempo y que tal vez no necesitaban que nosotros saliéramos afuera y que en la interacción ok, sí, es importante la parte de la interacción con otros niños, pero es también importante la interacción con los papás, con los hermanos, porque muchas veces el estar fuera de casa, que era la vida que anteriormente llevábamos, no nos permitía estos espacios de interacción y de relación con tu espacio fraterno o con tu espacio parental. ¿Qué pasa con estas interacciones que también son absolutamente necesarias? Que parten desde el vínculo primario del apego con mamá y papá, que finalmente va a ser la forma en la que voy a consolidar mi estructura psíquica en buena medida y la estabilidad que depende de ella. Entonces, abocándonos hacia esto, podemos encontrar formas de distracción dentro de casa. Jugar hasta las chapadas y escondernos debajo de la cama es una forma en la que podemos incluso disfrutar de estas actividades. Ahora voy. Siga, doctor. Entonces es importante poder dejar esto libre, ¿no? En ese sentido, los niños pueden proponer este tipo de juegos y como adultos, ¿a qué estamos llamados? A conectarnos con nuestro niño interior y de esa manera seguir en esa misma propuesta de juego que los niños pueden brindarnos, ¿no? Otro de los aspectos importantes es, bueno, que el rol dentro de la familia se pueda seguir manteniendo, ¿no? Que al final de la jornada tal vez haya un proceso de interacción entre padres. Oye, ¿qué opinas? ¿Qué fue lo que le dije acerca de cuando lo corregí en tal momento, ¿no? Que haya un feedback entre padres para que este proceso de comunicación no se pierda, porque entre el trabajo dentro de casa, el rol como tal de la mamá que antes trabajaba y se queda viendo los pequeños y que de por sí también tiene un desgaste, porque
hago cosas que anteriormente no hacía y que necesito sobrecargarme cual válvula de gasolina todos los días de paciencia. Entonces también, ¿por qué no orientarnos hacia otra forma de relajarnos, como ejercicios de respiración, como desensibilización sistémica a través de, bueno, de una de respiración, de trabajo muscular? Podríamos incluso, o algo más sano, El cojamos ejercicio. exacto, enfocados en la relajación, cojamos nuestro espacio, generémonos un momento del día en el que toda la familia puede estar echados, escuchando un video de música relajante ambiental, y que esto sea también un espacio sano para poder, no sé, desconectarnos un poquito de tantas preocupaciones o tantas actividades que de repente tenemos, ¿no? Gracias, Es doctora. decir, hay un abanico grande que con la creatividad podemos conectar en una lluvia de ideas muy interesantes. Cuestión de tener paciencia y empezar a echar a volar, ¿no? La creatividad. Ahora voy con el doctor Bedregal. Pero ¿y qué hacemos con nuestros adolescentes, nuestros jóvenes? Con ellos, pues, va a cambiar totalmente. Ya los juegos con ellos no funcionan mucho. Ahora, ellos necesitan relacionarse con los demás. Estaban acostumbrados a salir a la universidad, al colegio, a hacer sus trabajos en grupo. Entonces, ahora, claro, que con la tecnología ellos chatean o también tienen transmisiones de Zoom, pero ¿qué dificultades les puede traer esta falta de interacción social? ¿O cómo pueden hacer para poder suplir esto, no, doctor? Jenny, utilizar otra vez tu espacio radial para un ¿Cómo no, llamado doctor? a los directores. Aún hay tiempo. Directores. Por favor, trabajar con etapa de vida adolescente debe ser tu primer reto en el plan educativo institucional. Necesitamos tener toda una secuencia, ¿correcto?, innovadora para trabajar con esta etapa de vida. Entender que la etapa de vida adolescente en esta pandemia está pasando más allá de su evolución, que ya es netamente biológica, neurofuncional y comportamental, ¿correcto? ¿Sí? Hacer otra evolución. O sea, estamos hablando de una segunda evolución. Entonces, ahí tenemos dos caracteres diferentes. Por eso, desde aquí, mi llamado a los directores, si esto se comparte, por favor, que ustedes tengan una mirada básica, al menos a tus profesores de quinto y sexto de primaria y a tus profesores desde el primer año de secundaria hasta el quinto año de secundaria. Porque ahí tenemos una medida importante que hacer con la operatividad y acompañamiento de este grupo de vida tan importante que es la etapa de vida. Hasta hace la semana pasada tenía adolescentes que me decían, ya estoy con los exámenes mensuales, ya siento una sensación de calor, sí, ya siento una sensación de calor, ya no puedo más, sí, así estamos porque hay un tema aquí también, mi querida licenciada, que aquí también el tema de los colegios particulares, que lógicamente para una justificación de las pensiones, para una justificación de la élite educacional, están generando una serie de tareas, una serie de prospectos, que yo también hago un llamado, ¿no? O sea, si bien es cierto, hay que generar un balance por lo que los padres pagan, ¿correcto? ¿Sí? Y lo que, el servicio que damos, pero también hay que ponernos un momento en cómo vamos a operativizar con esos adolescentes. Hagamos un pequeño estudio del mercado, al menos de aquellos, ¿cómo se llama?, colegios particulares que puedan de repente acceder a esa realidad. ¿Cómo vas a dejarle, ya te imaginarás, solamente para un ejemplo, grandes tareas a una señora que tiene que salir a las 6 de la mañana, a un señor que de repente trabaja como policía y también tiene que estar en la primera línea de emergencia temprano, y a ese nene que lo dejas pues con una señora que ellos le pagan para que vean el tema de sus tareas? ¿Ah? Entonces ya te imaginas la bomba que puede estar pasando allí. Entonces tenemos que ser serios y equitativos, realistas. Por eso es muy importante, en algún momento lo mencioné, en 2 o 4 UGELs creo, dije, hagamos un sondeo y que de alguna u otra manera las coordinaciones de tutoría sondeen un poco la realidad para ser equitativos en lo que tenemos que mostrar. Mira, yo voy a también una vez más aquí mediante la radio mandar algunos aportes para la población que nos escucha.
en el manejo con adolescentes. Así que tomen nota, por favor, que para mí es muy importante. Número 1, tener sentido motivacional. Con el tema de etapa de vida adolescente, nosotros tenemos que aplicar sentido motivacional. Porque si nosotros no generamos esa motivación, nosotros mismos nos vamos a tener ante una posición que diga, no, no quiero tener esto, gracias, y el padre va a frustrarse. Recordando que la adolescencia pasa por una etapa que es polimorfo perversa, sabiendo que está en una situación de varianza, en una morfología que todavía va en proceso y una perversidad que somos nosotros, los adultos, que vamos a ir modelando. Y siempre con el criterio de saber de que puede haber un quiebre y que estos se pueden trastornar, sabiendo que la etapa de vida es una de las etapas que más picos tiene de vulnerabilidad al trastorno. Entonces, allí nosotros tenemos que tener mucho ojo, mucha atención en ese sentido. Entonces, el primer punto importante, entrada motivacional. El otro punto importante es aprender a tener una reflexión sobre las aventuras que podamos tener con nuestros adolescentes. Y tener una aventura con nuestros adolescentes, ¿qué cosa significa? Aterrizar a ellos, reforzando lo que decía mi querida colega, la doctora Milagros, el papel de la empatía, pero meternos en su aventura, porque cada adolescente tiene una aventura. Hoy no estamos hablando de adolescencia, pero como especialista les digo a todos mis oyentes, cada adolescente tiene una aventura. Y esa aventura tiene que estar reflexionada por nosotros y acompañando. No que te pongas en un papel enjuiciador, no que si el adolescente te está hablando ahora de repente de la comunidad LGTBI, o si el adolescente te está diciendo yo soy antisocial, o si el adolescente te está diciendo me encanta el K-pop, tú tengas que ponerte a decir, oye, pero ¿por qué escuchas eso? ¿Qué cosa tienes? En mis tiempos no era así. ¿Qué cosa te has creído? O sea, no podemos nosotros trabajar esa condición. Métete a esa reflexión de aventura. Otro punto importante, que dentro de esta aventura tampoco nosotros podemos ser, vamos a llamarles así, muy entrometidos. Respetar también el espacio del adolescente. Y eso requiere que también tengamos ciertos códigos con ellos. Pero eso sí les digo a mis padres, si en algún momento estamos nosotros demasiado cargados, yo sugiero que no entres con tus hijos adolescentes, porque vas a friccionar. Y la fricción puede provocar en algún momento que el adolescente no adapte, y más aún que estamos en pandemia, donde ellos han perdido muchos espacios. Muchos espacios. Incluso yo personalmente, aquellas familias que tienen comodidad, estoy alentándoles que siquiera salgan en sus autos a darles una vuelta a la playa, con todos los protocolos, correcto. Y aquellos adolescentes que también ya están saliendo, tratar también de los indicadores, porque también déjame decirte que ahora en la consulta privada estamos también viendo mucha hipersexualidad. Y ese es un tema que antes lo podíamos regular con la educación física. Pues ahora no hay educación física. Entonces, ahí también vienen las aventuras vivenciales que nosotros tenemos que tener con nuestros hijos. Puntualmente, el tema de la afirmación del sí puedo, ¿no? La afirmación del sí puedo, la afirmación de que esto va a pasar, la afirmación de decir, tengo problemas y tú lo sabes, tengo dificultades y tú lo sabes, pero aquí estoy contigo, hijo. Vamos a salir juntos. Esto es una etapa que estamos afrontando. Y siento lo que tú sientes. Y siento lo que tú sientes. Y comparto lo que tú estás pasando. Pero también quiero sacarte de este cuarto. También quiero desadaptarte de esa consola. Porque tú eres mi hijo y yo te quiero. Entonces, esta composición afirmativa del sí puedo va de la mano con el desarrollo del contenido que tú puedas entender de él. Y esa característica en pandemia tiene una variante que la contrarresta. ¿Sabes cuál es, Jenny? El cansancio y el agotamiento del padre y la madre de familia, que también es un ser humano.
Pero no, Por eso siempre nos cuando... cansamos, pero tenemos que sacar fuerzas. Así es. Y conversaba con mi gran amigo Antonio Quispe, el epidemiólogo. Y yo le decía, oye, tú estás en prensa con todo el abundamiento y toda la situación. Y me decía, pero tengo que informar la realidad, Oscar. Pero ante esa realidad, ahora a ustedes los psicólogos les va a venir la pospandemia, porque ante ese efecto post-cuarentena vamos a tener una nueva población, sí, de respuesta a todos estos efectos castradores que se presentaron de la mano con esta pandemia. Y mira cómo un trabajo psicológico interesantísimo, donde el adolescente, cuando estamos en intervención, hasta le tienen que salir las lágrimas de impotencia, y al menos sabiendo decir, daría mucho por volver a mi realidad. Daría mucho por volver a mi realidad. Y que ahora de repente esa realidad, aquellos que están haciendo cuadros de ansiedad, las están marcando con alimentos chatarras, comelona de un montón de pizza, de un montón de pollo con grasa, porque están de alguna u otra manera tratando de alimentar toda esa saciedad que ellos requieren. Entonces ahí tenemos un punto interesante y al cual tenemos que sumar. Y finalmente, con lo cual termino este aporte, la reflexión y compromisos. Si no somos reflexivos con lo que queremos para nuestros hijos, y nosotros, los psicólogos y psicólogas, no somos reflexivos con lo que tenemos que aterrizar a las familias, porque cada uno de mis colegas es símbolo de luz, Jenny. Somos símbolos de luz en esta pandemia, más allá que no haya una valoración técnica, política que nos respalde. Pero ya es momento también de ser serios. Y el compromiso de saber de que tenemos mañana más tarde un mirar y un marco de horizonte positivo. Si es que nos ponemos ahorita de pie y hacemos las cosas bien con nuestras familias. Esto para nosotros es un reto. Muchas gracias. Muchas gracias por sus aportes, de veras. Siempre es un placer conversar con usted y especialmente en el trabajo que usted hace en la vida adolescente, ¿no? Siempre que trato temas de adolescentes pienso en el doctor Oscar Vidal, porque sé que tiene una motivación muy, muy importante para los padres y para los docentes, para todos los que trabajan con adolescentes. Licenciada Milagros, estamos ya cerrando esta parte del diálogo aquí en Psicotema. Para poder ir finalizando, nuestro tema de hoy es la comunicación. Entonces, algunas pautas, algunos tips que usted pueda dar a los padres, a quienes están con los niños pequeños, con los adolescentes, justamente de poder comunicarnos, ¿no? Y hemos hablado de cómo ganar espacios, ser creativos. El doctor nos hablaba de dar una vuelta a quienes pueden hacerlo a la playa. Entonces, cómo poder mejorar en nuestra comunicación, en nuestra relación, de conversar con nuestros hijos. Perfecto, Jenny. Acá rescato algunos puntos. Al inicio conversábamos acerca de lo que implica el proceso de asimilar o de asumir el rol de ser padres, ¿no? Entonces, y también hablamos de la importancia de que no voy a actuar solo como papá o solo como mamá, sino que tengo que recordar que este trabajo, este abordaje se da en una dupla de mamá y de papá, considerando que el niño, el adolescente o el joven va a tener mayor llegada o con papá o con mamá. En ese sentido, es importante que seamos conscientes que vamos a encontrar en excusa para evitar tener un espacio en donde nos sentemos como padres, madre y padre y decir, ok, conversemos cómo nos fue el día de hoy. ¿Qué opinas acerca de lo que dijo Juan? ¿Qué opinas de lo que dijo Dana? ¿Te pareció bien que pueda actuar de esta forma o te pareció tal vez que pudo haberlo dicho mejor? Es más, podemos analizar también y ver qué estoy haciendo yo como padre, como partner de mi esposo, de mi pareja, para no mitigar su sentido de autoridad, su imagen y su figura que representa una autoridad en casa.
No voy a contradecir si mi hijo me dijo, mamá, quiero jugar Nintendo, y sabía que tenía un lineamiento, que mientras que no cumpliera con las tareas no podía jugar con el juego. En cambio, sé que mi papá me va a dar más flexibilidad para las cosas. Necesitamos entonces que haya un lenguaje común en los padres, pautas claras que no tendrían que vulnerarse por ninguna forma y tampoco momentos de choque entre ellos, ¿no? Que no generen esa sensación de tensión en casa. Si hay algo que resolver, pongámoslo como pauta. Lo hacemos cuando estemos casi por dormirnos o en un momento que destinemos. Es importante recordar ese punto. Entonces, no tenemos la costumbre de generar un espacio exclusivo y mucho menos que esto sea un hábito. Esa sería una primera idea. Generar un espacio en donde nos sentemos a conversar como papás, qué podemos mejorar, qué notaste en tu hijo, que el ojo de la mamá va a ser diferente a la visión del ojo del padre. La mamá puede entender y puede encontrar en los hijos algunas cositas que el papá tal vez se le pueda pasar desapercibido, pero que necesitan atención, ¿sí? Porque muchas veces nuestros hijos nos hablan a través de las conductas y no necesariamente de la expresión verbal. Y es a este punto el que tenemos que considerar. Busquemos estos espacios, pero también busquemos el espacio para poder conversar con nuestros hijos. No solamente es comunicarnos como papás, sino que esta comunicación sea algo que se respire en el aire, un hábito sano que se extiende en todos los miembros de la familia. Bien, gracias, doctora. Doctor Bedegal, nos hablaba la doctora justamente de buscar estos espacios, ¿verdad? Y del rol que cumple el padre y la madre, y que hay que decirlo, porque cada uno tiene sus características como tal. Así como las madres tenemos esa intuición, bueno, ¿no? En mi caso, con nuestro hijo varón, nuestra hija mujer, que estamos, como que algo pasa y ya intuimos, así también el padre tiene sus características y creo que el respeto entre ambos al papel que cumple cada uno hace que podamos formar mejores hijos. Me gustaría que nos hable un poquito sobre este tema. Bien. Un poquito, doctor, por la ya hora. estamos con la hora. ¿Sabes? Y gracias por recordar eso, porque sabes muy bien que esto me apasiona. Sí, ya, a sí, ver, sí. a ver. Solamente con dos puntos claros para cerrar esto, que en realidad estoy muy feliz de haber compartido acá con mi gran colega, la doctora Milagros Guardia. Muchas felicidades por esta participación. Bien, el microentorno y el macroentorno. Por favor, tomar nota, ¿ya? Para mí es importante estos dos puntos que son para mí sapiencia, ¿ya? Primero, vamos a hablar del macroentorno. Nosotros como familias tenemos que manejar mucho la información de la coyuntura. Hay que tratar de evitar que esta información de la coyuntura actual sea un aterrizaje a manera de queja con nuestros hijos, porque eso generaría que estarías alimentándolos con una posición de vida futurista caótica. Así que hay que cambiar esa estructura. Y hay que hablar también un poco en qué región y en qué proceso de vida me encuentro. Y eso es un tema también de nosotros analizar. Si yo en casa, por ejemplo, tengo 3 hijos y tengo un niño de 7, un puber de 9 y un adolescente de 13 años, hay que también nosotros estructurarnos a poder aterrizar de acuerdo a cada segmento y aplicar el trabajo con cada región, ¿no? Saber de qué es una región porque cada uno es un mundo diferente. Sí. ¿Ya? Entonces, en ese aterrizaje, por favor, no es igual tratar a un niño de 7 años que a un adolescente de 13. No es igual trabajar a un puber de 9 que está en la transición de dejar infancia y entrar a la adolescencia que a un adolescente de 16 años. Entonces, ahí consideremos estos dos puntos. Y a nivel de microregión, de microentorno, perdón, trabajar mucho el tema de los espacios, ¿ya? Los espacios que tiene que ser a nivel del microentorno es aprovecharlos al 100%. Espacios que no sean considerados en cantidad, pero sí de calidad. Y ahorita, por ejemplo, nosotros, te hago un pequeño cherry también, perdóname, licenciada Jenny, ya estamos capacitando con Psicólogos Unidos. Así que un saludo acá a todos los profesionales que están llevando el grupo de Psicólogos Unidos, profesionales que desinteresadamente están
capacitando a otros profesionales, psicólogos trabajando con psicólogos. Y dentro de eso estamos preparando ya a los colegas para que ellos también entren a trabajar esta dinámica de espacio y esta dinámica de medios y equipos, porque ahora tenemos que preparar super equipos para desarrollar familias fuertes. Entonces nos quedamos con esos dos conceptos, el macroentorno y el microentorno. Correcto. Mi doctora, ya sus palabras finales, ¿qué recomendaciones finales sobre este tema que hemos tocado hoy tan interesante, este diálogo abierto? Muchas gracias, de la comunicación, mejorar la comunicación entre padres e hijos. Muchas gracias, Jenny. Definitivamente, como te decía, es importante poder generar estos espacios y formar el hábito del comunicarnos, que hayan momentos en los que esto no sea algo que te llame la atención como hijo. Qué raro, ¿por qué mi mamá se sienta a decirme, hijita, qué tal te fue en el día? ¿Cómo te fueron en las clases? Ahora que tenemos las clases por Zoom, ¿te adaptaste bien? ¿La profesora se comunicó bien contigo? ¿Te quedó alguna duda? No, que no sea algo que nos llame la atención, sino que sea parte del día a día. Sí es importante también manejarnos en conceptos de una disciplina positiva en casa, en donde también se pueda expresar, ¿no? O podemos orientarnos hacia la expresión de nuestras emociones como algo que forma parte del proceso de comunicación, que no solamente tenga que alinearme a poder expresarme solo de una manera, sino que el expresar nuestras emociones sí sea una cosa del día a día, ¿no? Saber reconocer nuestras emociones. Oye, aprovechemos los momentos en los que nuestros hijos se puedan sentir frustrados o molestos y orientémoslo a que puedan reconocer esta emoción y qué cosa lo ha podido provocar. Pepito, ¿te sentiste molesto porque tu hermano vino y tal vez te quiso quitar un juguete con el que estabas jugando ahora? ¿No? Sí, está bien, pero ¿qué tenemos que hacer? Mira, Pepito es un niño más pequeño que tú. ¿Qué te parece si en vez de que, si tú ves que él está queriendo jugar contigo porque quiere compartir un espacio contigo, en vez de esperar a que se escoja el mismo juguete que tú tienes, ¿por qué no le ofreces tú uno? Es decir, aprovechemos estas circunstancias. Otra forma más de generar espacios es quitando esos distractores que nos quitan esa posibilidad de comunicarnos. Apagar tal vez más sanamente la televisión por más momentos y que no tengan esta distracción visual como algo que sea más constante que tu propio proceso de comunicación, ¿no? ¿Para qué? Para generar más unión, más interacción, más cercanía física, ¿no? Estas serían mis palabras finales, agradeciéndote, Jenny, la invitación. Sí, cómo no. No y mucha la televisión. Posibilidad de compartir con el doctor este espacio tan grande. Compartida. Televisión compartida o otros, buscar espacio, buscar formas de estar juntos. Así es. Adelante, doctor Bedregal, con sus palabras finales. Bueno, ¿qué puedo decir? Muchas gracias otra vez a Radio Libertad y a este espacio de Psicotema Perú, que siempre tiene el honor pues, de compartir con grandes profesionales de la salud psicológica de nuestro país y sobre todo también la conducción, que siempre es intachable de tu parte, licenciada Jenny, que das un tiempo para darle apertura a todos estos conocimientos que son de vivencia y de acción para la comunidad peruana. Gracias por la invitación y solamente me quedo con 3 conceptos básicos. A ti que me escuchas, a ti que me oyes. Número 1, participa con tus hijos, motívate con tus hijos y vive con ellos. Vive porque hay que darle gracias a la vida a quienes estamos aquí soportando la guerra. Tendremos una nueva convicción de vida cuando todo esto termine. Solamente me quedo con este eslogan: salud mental, prioridad nacional. Gracias. Excelente, doctor. Muchas gracias a los dos. Estuvimos con la psicóloga Milagros Guardia. Ella es licenciada en Psicología Clínica por la UNIFED.
formada como psicoterapeuta en cognitivo-conductual y docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Gracias por estar aquí. Con la experiencia también en trabajos en niños y adultos, en Centro de Intervención Psicológica y centros educativos. Suerte en este año escolar, en esta docencia universitaria. Muchas gracias, Jenny. Que le vaya muy bien. Y el doctor Oscar Bregal, que ya lo conocen, él es egresado de la Maestría de Psicología Organizacional de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es especialista en etapa de vida adolescente, experto en el abordaje de la psicología educativa y director de la Asociación Civil Renovando Espacios. Felicidades, doctor. Bien, gracias a ustedes. Y yo me quedo con todos los aportes que ustedes me han dado y voy a tratar de ponerlos en práctica. Creo que la perfección no existe en los padres. Esta etapa de pandemia nos permite aprender también a nosotros. Y yo me quedo con esto de un día a la vez, para poder, gracias por la salud y la vida. Y así también puedan hacerlo nuestros oyentes y a toda la comunidad psicológica. El agradecimiento de siempre por seguirnos. Hasta el próximo miércoles. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Mili. Gracias, Jessita. ¿Ya? Gracias. Cuídense. Gracias, Oscar.